Estos son los materiales y medidas que necesitamos para hacer este tapiz. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Ahora vamos a coger nuestra cuerda de algodón y vamos a hacer lo siguiente. Un pedazo más largo y otro más corto. Colocamos sobre la barra de la percha, pasamos por debajo y atravesamos el bucle haciendo un nudo alondra. Listo. Ahora cogemos esta cuerda, la pasamos así por debajo, atravesamos así y hacia arriba. Una vuelta y 2 vueltas. Apretamos bien y listo. Ahora nos vamos hacia el otro lado. Pasamos la cuerda sobre, la pasamos por debajo, la atravesamos así, nos quede así. Ahora por debajo, así. Y ahora atravesamos esta cuerda por el bucle, así. Así. Volvemos a hacer otra vez, pasamos por debajo, hacemos una especie de 4 y atravesamos por el bucle, hacia arriba. Una vez y 2 veces. Apretamos bien y listo. Ya tenemos esta parte de aquí. Para hacer el paso 2 vamos a coger nuestras cuerdas y vamos a empezarlas a colocar aquí haciendo simplemente el nudo alondra. Cogemos la cuerda, la partimos por la mitad y lo pasamos sobre esta cuerda de aquí, por debajo, y a través de este bucle vamos a pasar las 2 cuerdas. Apretamos y hacia arriba. Y así como este nudo hacemos con todas estas cuerdas hasta rellenar toda esta zona de aquí de nudos alondra. Y ya hice esta zona en la que coloqué mis 46 cuerdas. De altura de aquí a acá me queda 11.5 centímetros. En el paso 3 haremos esta cenefa de aquí. Para esto vamos a coger 4 de las 8 cuerdas que tenemos. Cogeré una de las cuerdas, la partiré por la mitad y haré el nudo alondra aquí, en esta zona. Y así. Como hice con esta cuerda, haré con las 3 cuerdas restantes. Ya coloqué aquí mis 4 cuerdas. Ahora lo que voy a hacer es voy a levantar estas cuerdas de aquí. Voy a ponerlas acá arriba un momentito, solo para que ustedes puedan ver bien cómo hago este diseño de aquí sin que interfieran estas cuerdas, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer el rombo. Para esto voy a dividir las cuerdas. Voy a coger esta cuerda, la colocaré así inclinada y voy a hacer nudo festón con estas 3 cuerdas. El nudo festón lo hago así, ¿sí? Paso por aquí y paso la cuerda por aquí, hacia arriba y aprieto una vez y lo hago una vez más. Listo, reservo esta cuerda por acá, cojo la siguiente y vuelvo a hacer lo mismo. Lo mismo hago con la última. Coloco estas cuerdas acá. Ahora voy con las siguientes cuerdas y hago exactamente lo mismo. Cojo esta cuerda, la inclino y nudo festón con estas 3 cuerdas. Ahora lo que voy a hacer es estas cuerdas de aquí las dejo de lado, no las voy a utilizar. Cojo estas 6 cuerdas, cojo las 2 de los extremos y voy a hacer un nudo plano o cuadrado, ¿sí? Lo bajo así, lo paso.
Listo. Ahora cojo esta cuerda inclinada y nudo festón con las 3 cuerdas siguientes, con estas 3. Ahora cogeré esta cuerda, la inclino y nudo festón con estas 4 cuerdas, incluida esta de aquí. Y ya tengo mi primer rombo. Ahora vamos a hacer el siguiente rombo. Para esto voy a quitar estas cuerdas de aquí, las de los extremos, ¿sí? Las colocaré una a un lado y la otra al otro lado. Cogeré estas 6 cuerdas y empezaré a hacer otra vez rombos. Voy a coger esta cuerda de aquí, la inclino y con estas 2 cuerdas nudo festón. Ahora hago lo mismo con el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es coger esta cuerda, la inclino, voy a coger esta cuerda de aquí, esta, y voy a empezar a hacer nudos festones. Ahora cogeré la siguiente y otra vez nudo festón. Ahora vamos hacia el otro lado. Me inclino, cojo esta cuerda y nudo festón. Si quieren hacer otro tipo de rombos, les dejo por aquí arriba un videito donde explico cómo hacer más rombos por si quieren hacer uno diferente al que yo he hecho ahora. Ahora tengo esto aquí abierto, lo que voy a hacer es colocarlo así y otra vez nudo festón para cerrar el rombo. Ahora lo que tengo que seguir haciendo es exactamente lo mismo que he hecho aquí, ya que este será el patrón que vamos a repetir varias veces hasta llegar a la altura deseada. Entonces, ¿cómo hacemos el siguiente rombo, que será este de aquí? Vamos a utilizar estas cuerdas que habíamos dejado de lado. Las colocamos aquí y hacemos este rombo de acá arriba, exactamente como lo hicimos. Ya hice, miren, este rombo que es igual a este de acá arriba, ahora haré este más pequeñito, exactamente igual como lo había hecho antes.
Y listo, miren, así ya tenemos estos dos. Ahora, como hemos hecho esto, continuamos haciendo hasta que nos quede una fila aproximadamente de 30 centímetros. Y como ven, ya completé toda esta cenefa de aquí. Me salieron en total 4 rombos grandes y 4 rombos pequeños. Terminé con el pequeño, ¿sí? Ahora exactamente lo mismo que hago aquí, que hice aquí, voy a hacer en esta zona de acá. Voy a coger mis otras 4 cuerdas, las voy a colocar aquí y haré exactamente lo mismo. Así que voy a hacer eso. Y ya hice esta cenefa de aquí también exactamente igual a esta. Ahora vamos al siguiente paso. Para hacer el siguiente paso vamos a coger esta cenefa, vamos a ponernos en esta zona de acá abajo y lo que vamos a hacer es coger 1, 2, 3, 4 cuerdas. Estas 4 las dejamos de lado. Cogemos estas 4 cuerdas, cogemos esta, la primera, y vamos a hacer nudo festón con estas 3 cuerdas. Ahora hacemos lo mismo con este lado. Hacemos 4 cuerdas, cogemos esta de aquí y nudo festón con estas 3 cuerdas. Listo. Ahora cogemos esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá, ¿sí? Estas dos, y vamos a unirlas, ¿sí? Y vamos a hacer otro nudo festón, ¿sí? Y listo, ya tenemos unido. Ahora solo nos queda hacer el último nudo aquí. Para hacer este rombo, lo que vamos a hacer es quitar 4 cuerdas de un extremo, 4 cuerdas del otro extremo y nos quedaremos con estas 8 cuerdas. Cogemos esta cuerda central, esta de aquí, inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda, inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas de acá. Listo, ahora cogemos estas cuerdas y hacemos el nudo plano o cuadrado, este mismo de aquí. Y ahora vamos a dividir 3 cuerdas hacia un lado, 3 cuerdas hacia el otro lado. Cogemos esta cuerda de aquí, inclinamos y nudo festón con estas 3 cuerdas. Y ahora cogemos esta de aquí, cogemos estas 3 cuerdas más esta cuerda de acá y nudo festón con estas 4 cuerdas. Ya tengo este rombo, así que ya tengo toda la cenefa. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a colocar las cuerdas restantes en estas zonas de aquí, en esta zona de aquí y en esta zona de acá abajo, ¿sí? Vamos a colocar 7 cuerdas en cada una de las zonas, haciendo el nudo alondra. Entonces pasamos así, por debajo, y listo. Así colocamos con este nudo en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona de acá. Una vez que ya cortamos en V, nos queda algo así.